Dirijo un campamento privado, mi familia es dueña de él desde hace generaciones. Son unos 300 acres aproximadamente, la mayor parte está sumergida por el bosque, y el resto es un campo abierto. Organizamos eventos, como clubes caninos, festivales de música, etc. También tenemos fines de semana de acampada, estamos abiertos durante todo el año, y en pleno verano, estamos abiertos a tiempo completo para acampar en general. Mucha gente toma ventaja de eso. Y toman unas vacaciones baratas y agradables. Las hamacas se encuentran suspendidas en los árboles. Las parrillas se descargan desde la parte trasera de las camionetas de las personas. Algunos incluso traen sus propias casas rodantes a nuestro campamento. Hay algunas configuraciones bastante elaboradas para la gente que regresa año tras año. Los campistas que regresan son inteligentes, saben lo que están haciendo. Todos conocen bien su trabajo y saben qué hacer cuando llegan, descargan todo en grupo. Comienzan a armar las tiendas, saben dónde están las áreas comunitarias y las cocinas. Aunque estas van en el mismo lugar año tras año, las ubicaciones de las tiendas pueden cambiar. Pero cada campista sabe a dónde va su tienda en su tierra asignada. Estas personas están muy lejos de las masas desaliñadas, que aparecen y simplemente esperan que todo funcione sin planificación previa. Al mediodía del día de la instalación, los campistas experimentados están sentados bajo sus sombras del día brindadas por los árboles, bebiendo cerveza, mientras que los novatos están reubicando tiendas de campaña porque no dejaron suficiente espacio, un error bastante común entre novatos. He intentado ayudar a los nuevos. He preparado una guía que todo el mundo recibe por correo una vez que tengo su información de registro y pago. Aparte de mandarles un correo electrónico con las reglas, también imprimo las mismas reglas para dárselas. Claro, esto implica un gasto extra de mi parte, pero siento que tener una copia impresa hace que sea más probable que lean las reglas. No tener que llenar tanto papeleo con la policía vale la pena gastar ese dinero extra. He titulado la guía de la siguiente manera: Cómo sobrevivir a su experiencia de camping. Me gustaría que la gente se tomara ese nombre más en serio. La primera página está llena de consejos prácticos. Y digo consejos, aunque en realidad estas son reglas y deberías seguirlas al pie de la letra. Estas son las reglas que puedes encontrar en la primera página. Número 1. Tenga un recipiente resistente e impermeable que contenga una muda de ropa y una manta. Esto asegurará que tenga algo cálido y seco si su tienda se inunda. Número 2. Coloque luces cerca de las estacas de su tienda. Esto evitará que la gente tropiece con ellas o con las cuerdas por la noche. Número 3. Si el suelo es blando debido a las fuertes lluvias, refuerce las estacas de la tienda, ya sea poniendo más estacas o usando estacas más largas. De lo contrario, estas pueden salir del suelo con un fuerte viento y lo más probable sea que su tienda también salga volando. Número 4. Al planificar su campamento, asigne 3 pies adicionales por tienda. Esto deja espacios para cuerdas y estacas. Como habrás notado hasta ahora, lo que te acabo de contar no son reglas, son consejos realmente, consejos que te podrías encontrar en cualquier campamento y no tienen nada de raro, pero la segunda página sí son reglas, reglas más específicas para la zona, puedes tomarlas como consejos. Me da igual, siempre y cuando tomes esto en serio, pero antes, déjame decirte algo sobre este lugar. Este campamento ha estado en la familia durante generaciones, y una parcela de tierra obtiene una especie de significado cuando se ha pasado de heredero a heredero. Es un lugar antiguo en el mundo, o bueno, quizás no un lugar tan antiguo, pero lo suficientemente viejo para haber atraído la atención de esas cosas, que prefieren lugares antiguos y apartados para hacer sus hogares. Esta es la parte que los nuevos campistas no toman en serio, creen que es una broma, una pequeña broma del gerente del campamento solitario que quizás no pasa mucho tiempo con otras personas. Los campistas experimentados tratan de decirles lo contrario, pero no siempre escuchan. Piensan que mis reglas no son reales. Estas son las reglas de la segunda página. Número 1. Si escucha algo tratando de entrar en su tienda de campaña por la noche, siéntese y diga con una voz clara y calmada que no está recibiendo visitas, pero es bienvenido a visitarlo por la mañana. Si un extraño aparece al día siguiente pidiendo la entrada a su campamento, invítelo y dele comida y bebida.
Esto le dará buena suerte para el resto de su estancia. Número 2. Si encuentras anillos en tu cuerpo, en forma de picaduras, estos son generalmente benignos. Sin embargo, si hay restos de un pequeño animal dentro del anillo, informe a la administración del campamento inmediatamente. A estos anillos los llamamos como anillos de hadas. Número 3. No sigas a las luces. No puedo creer que tenga que decir esto, sería bastante obvio la verdad. Y ni siquiera debería existir una regla, pero la gente parece que no tiene sentido común. Lo repito una vez más, no sigan las luces. Número 4. Si ves a un grupo de personas bailando en círculos alrededor de un fuego, puedes unirte a ellos. Si te dan la bienvenida, baila con ellos hasta que termine la música, no mires a los músicos. Si no te dan la bienvenida, detente y míralos, retrocede lentamente y luego vete. Si te siguen, puedes intentar correr, pero es probable que ya sea demasiado tarde. Reza para que la muerte llegue rápidamente. Confieso que es una lista desordenada, y si te explicara todas las reglas en este video me tomaría bastante tiempo. Y no quiero que te aburras con estas reglas. Si fueras un campista y estuvieras en mi campamento, sí podrías leerlas todas, pero, por el momento solo quiero advertirte de que hay muchas cosas peligrosas por ahí fuera, y todas actúan de maneras diferentes. Cambiando de tema, hago algunas cosas como parte de la gestión del campamento. En un esfuerzo por minimizar el peligro para mis campistas, pusimos trampas para las criaturas lo suficientemente estúpidas como para caer en ellas, para que puedan ser despachadas por mi tío y sus 2 hijos. Estamos cerrados durante Pentecostés, el día de pleno verano y otras épocas significativas del año, pero no podemos hacer todo, no podemos salvar a las personas de ellos mismos. Cada mañana rodeo el campamento en un vehículo de 4 ruedas, mi personal hace lo mismo. Un par de veces al día, buscamos nuevos desarrollos en la tierra, limpiamos los caminos. Un árbol que necesita ser derribado porque podría caer por su cuenta. Cualquier trabajo que pueda facilitar y ayudar en la seguridad de nuestros visitantes. Y los campistas saben que pueden acudir a cualquiera de nosotros si necesitan algo. Me voy justo después de terminar mi desayuno y mi taza de café. Mi casa está en el campamento, así que es especialmente fácil para mí tomar el turno de la mañana. Nunca hay mucha gente despierta por la mañana, así que fue especialmente notable cuando vi a un hombre acercándose a mí de frente, caminando por el medio de la carretera. Parecía poco destacable, pero caminaba lenta y deliberadamente, su cabeza inclinada de manera que era difícil ver su rostro, y llevaba ante él en ambas manos un cráneo humano. En ese momento recordé una regla. Regla número 12. Si se te acerca un hombre que te ofrece una copa hecha de un cráneo humano, acepta. Tendrá un sabor asqueroso y no podrás comer sin vomitar durante las próximas 24 horas. Pero esto es mejor que lo que te hará este sujeto si te niegas. He bebido de la copa antes, es como me enteré de su existencia y posteriormente lo agregué a las reglas. Este sujeto me detuvo en la carretera y en ese momento, pensé que era un campista que necesitaba ayuda, hasta que me entregó la copa de cráneo y me pidió que bebiera. Lo hice, como ya había aprendido antes, que cuando un ser de poder te pide algo, es mejor cumplirlo. Él levantó la copa a mis labios y yo bebí, mantuvo la copa allí para que continuara. Sus dedos finos sostenían el cráneo y me bebí en su totalidad el líquido. El agua adentro sabía amarga y salada con un matiz vegetal. Mi estómago se retorció y tragué con fuerza. Estaba luchando para poder tomar esa bebida sin vomitar. Gracias por la bebida, dije cuando terminé, tratando de sonar sincero. Él sabía que yo mentía, porque sonreía brevemente con humor irónico, sus oscuros ojos brillando con una fría diversión. Fue sabio que no te negaras, me respondió, y me dijo lo que habría hecho si no hubiera bebido. Y mis entrañas se llenaron de horror mientras hablaba y quería que se detuviera, pero interrumpir habría sido un insulto terrible. Sus palabras quedaron grabadas en mis recuerdos, y durante días lloré cada vez que pensaba en el destino que de puro milagro había evitado. Todavía me siento frío y pequeño cuando pienso en las cosas que me dijo. Esa noche, vomité mi cena, vomité las galletas que comí, incluso vomité agua. Finalmente, dejé de comer y beber por completo y esperé todo el día para intentarlo de nuevo. Era débil y miserable, pero sobreviví a ese tormento. Ahora, viendo al hombre acercándose en el camino,
mentalmente maldije mi desgracia. Esta era nuestra época ocupada del año, no podía permitirme estar enfermo por un día. Se detuvo justo antes de alcanzarme, levantó una mano y me hizo una seña para que me acercara. No levantó la cabeza hasta que me paré frente a él y cuando lo hizo, mostró esa sonrisa delgada y seca al ver la expresión de temor en mi cara. Hola chico, ¿no tienes un poco de sed? Preguntó burlonamente. No particularmente, respondí, pero, si deseas ofrecerme un trago no seré tan grosero como para negarme. Mi corazón martillaba en mi pecho. Espero poder beber todo esto, supliqué para mí mismo en silencio, pero para mi sorpresa, el hombre puso una mano sobre la parte superior del cráneo, cubriendo la abertura tallada y el líquido dentro. Mantén la calma, no he venido a ofrecerte un trago, he venido a darte una advertencia. Algunos de tus campistas han hecho negocios con los niños. Me quedé ahí, mirándole fijamente, perdido en mi incomprensión por lo que me dijo. Él suspiró, casi imperceptiblemente, y aunque su expresión no cambió, sentí el peso de su desaprobación cuando habló después. Estos seres antiguos no disfrutan tener que explicarse. Los niños sin carro. Dijo, hablando lentamente, como si eso me ayudara a entender. ¿En serio no logras entender aún lo que trato de decirte? Algunos les han estado comprando hielo a esos niños. No rayos, dije en voz alta, ni Dios los salvará. El hombre pasó junto a mí, su hombro rozó contra el mío, y antes de seguir de largo me dijo: Tienes razón, él no lo hará. Lo más seguro es que aún no sepas qué es lo que está pasando, así que déjame leer una regla para ti, y ponerte en situación, mi querido oyente, ya que no te he contado todas las reglas como dije anteriormente, no necesitas saberlas todas. Regla número 18. Usted puede comprar hielo a los niños que se acercan a su campamento, solo si estos tienen un carro. Esos son los hijos de otros campistas tratando de hacer un poco de dinero extra. Solo venden agua por unos pocos dólares, así que sea tan amable de considerar la posibilidad de propina. Si un grupo de niños se acerca sin un carro, no les compren agua bajo ningún motivo. Actúen como si no existieran, eventualmente estos se irán. No fue hasta que casi se perdió de vista, que me di cuenta de que no tenía ni idea de qué campista había comprado el hielo, y sin pensar en el hecho de que había mucha gente aquí en este momento como para saber quién fue, hice la gran tontería de subirme al camión, le di la vuelta y fui tras él. Me detuve a un lado de la carretera, a una distancia respetuosa, y le llamé. Oye, perdón por molestarte, pero, ¿qué campista era? Se detuvo casi de inmediato. Parece ser que si tienes sed después de todo, muchacho. Preguntó el hombre, y aunque sus palabras fueron leves, lo entendí, y entendí que era una amenaza. No, estoy bien, lo siento por molestarte. Me alejé antes de que cambiara de opinión sobre concederme misericordia. Este era un dilema terrible para mí. Nadie había comprado a los niños sin carros antes. La mayoría de la gente encuentra sus miradas silenciosas espeluznantes, y los niños normales son bastante agresivos con sus rutas de hielo y agua de todos modos. Por lo que nadie necesita hielo para el momento en que los otros niños aparecen. No tenía ni idea de qué esperar. No tenía ni idea de cómo deshacer lo que habían hecho. Sin embargo, había alguien a quien podía preguntar. Fui al campamento de mayores. Son un grupo de amigos que han estado acampando aquí por más de 2 décadas. Los miembros han cambiado, hasta el punto de que todos los fundadores han sido reemplazados, pero han mantenido las tradiciones y están dispuestos a trabajar conmigo. Como resultado, les he dado el mejor campamento, es decir, el mejor pedazo de tierra para ellos. Está en una colina, enclavado en un lugar claro entre los árboles, para que su campamento tenga sombra la mayor parte del día, que era algo bastante dudoso, o si estaban enojados con otro grupo, podría ser que tenían un par de disputas con los campamentos más jóvenes. O si era otra cosa. Apoyándome, salté del vehículo y pasé por delante de la línea de tiendas que marcaba su límite. Pude ver que habían 5 personas en el área común, agrupadas alrededor de los barriles de cerveza. Tenían una nevera que estaba equipada con 4 grifos, y corrían líneas a través de una placa de acero que estaba llena de hielo, proporcionando acceso con cerveza fría del grifo en cualquier momento. Los barriles eran todos de cerveza casera, pero para ese momento
Tenían los 4 grifos abiertos y el líquido oscuro se derramaba sobre el suelo. Había un olor extraño en el aire que me revolvía el estómago. Como una carnicería, pensé, finalmente, distinguiendo un poco el olor. ¿Acaso eso era sangre? Me aventuré, aproximándome solo un poco. La mujer que hizo la cerveza pateó uno de los barriles y mirándome respondió a lo que dije antes. Así es. Algunas de las criaturas del campamento eran menos malévolas que otras, mientras fueran respetadas. No te matarían ni te harían daño. Había hablado con la criatura en la oscuridad solo una vez antes. Cuando pensé en poner el campamento de ancianos cerca de su guarida, le pregunté si su proximidad lo perturbaría. Respondió que eso no lo molestaría, pero que tampoco dudaría en tomar a cualquiera de ellos si estuvieran a la intemperie cuando él pasara por la zona. No sé qué le pasa a la gente que se lleva, sus cuerpos nunca se encuentran, todo el campamento teme a morir. Más aún, si se trata de una muerte lenta y tortuosa, es la manera que más temen. Sueño con los campistas y las criaturas, y cuando me despierto sé que voy a estar hablando con la policía. Este trabajo no es fácil, créanme. La guarida de la criatura no es más que un montículo de ramas rotas, fácilmente confundibles con un montón de escombros apilados. Sin embargo, hay algunas señales. El aire se enfría a medida que te acercas, el sonido se aleja, envolviéndote en silencio para que lo único que escuches sea tu propio latido. El mío crecía cada vez más rápido, a medida que me acercaba, y sentía que la oscuridad entre las ramas se extendía. Reuniendo toda la luz y arrastrándola a su perdición, las plantas cubrían el suelo del bosque. Eran plantas parásitas, alimentándose de las raíces de los árboles que corrían por debajo del suelo estéril. Disculpe, susurré, mi voz crujió un poco, tosí y lo intenté de nuevo. Siento molestarlo, pero tengo una pregunta. Esperé, preguntándome si esto era en vano y tal vez la criatura no estaba allí. Pero luego ésta habló, y sus palabras eran ásperas como piedras siendo molidas una contra la otra, y me estremecí de dolor, porque sentía como si mi cabeza estuviera entre esas piedras y mi cráneo se quebraría bajo su peso. Este ser me preguntó qué quería saber. Le conté sobre los niños, que alguien les había comprado hielo, y también sobre los barriles que habían sido derramados en el campamento de ancianos. Los niños están disgustados por su falta de presas. Contestó finalmente y presioné mis dedos contra mis oídos, como si esto pudiera ayudar a aliviar la presión y el dolor. Se alegran de que finalmente se les dé una oportunidad. ¿Oportunidad para hacer qué cosa? Le pregunté a la criatura. La pila de ramas se movió, la tierra se levantó un poco y me tropecé, dándome cuenta con repentino terror, de que ese pequeño trozo de escombros no era suficiente para contener a la criatura dentro. Y era mucho más grande y quizás mucho más terrible de lo que había imaginado. Su encogimiento de hombros en respuesta a mi pregunta casi me tiró al suelo. Los barriles son solo el comienzo. Más personas sufrirán, todos lo harán, y entonces comenzará la muerte. Todo mi campamento estaba en riesgo, sentí un frío dentro de mi pecho. Puedo evacuar, pensé para mí mismo. Podría decir que había algo, una ruptura de la línea de gas, quizás un brote de enfermedad. Habían algunas opciones disponibles que explicarían por qué estaba echando a todos, pero, ¿qué pasaría con mi sustento, o si la gente va a volver después de ese cierre? Me avergüenza un poco que la avaricia afecte mis elecciones. Pero este campamento ha estado en mi familia durante generaciones, y no iba a arruinarlo todo justo ahora. Elimina al que lo inició todo. Dijo la criatura. Luego de esas palabras, el suelo se inclinó violentamente y fui arrojado. Cayendo sobre mis manos y rodillas, me puse de pie, dándole las gracias profundamente. Me disculpé por molestarlo y le mostré mi gratitud por su consejo. Luego huí, luchando contra el impulso de mirar hacia atrás todo el tiempo. Elimina al que lo inició todo. Esas palabras vibraron en mi cabeza mientras iba de campamento en campamento. Preguntando si habían comprado hielo a los niños hoy, recibí miradas curiosas de los campistas más nuevos. Pero los mayores respondieron solemnemente, entendiendo la gravedad de mi pregunta, habían leído las reglas. Finalmente, encontré el campamento que compró el hielo e identificaron a la persona que había hecho la compra. Él se encuentra en otro lugar en este momento, pero puedes pasar más tarde. Me sugirió un campista.
Dije que eso estaba bien, no estaba listo para hablar con él. No estaba listo para seguir el consejo de la criatura en la oscuridad. Pensé para mí mismo, ¿qué tan malo podría ser todo esto? Pero era solo el principio, tal vez podría encontrar alguna otra manera de resolver la situación. Pasé la noche revisando mis libros de gestión de campamentos y folclore, tratando de encontrar algún tipo de ritual o apaciguamiento que pudiera intentar. Sin embargo, la criatura había dicho que los niños estaban cansados de no tener presas, que les había negado yo mismo con mis reglas y que esto solo empeoraría cada vez más. Hasta que la gente comenzara a morir, entendí que todos ellos estaban en grave peligro. Cayó la noche y a regañadientes abandoné mis esfuerzos hasta la mañana siguiente. Mi preocupación hacía imposible el poder dormir. También podía escuchar lamentos de la niña llorando fuera de mi ventana y rogando que la dejara entrar. Esta niña no está en las reglas, solo acosa a los miembros de mi linaje. Casi me sentí aliviado cuando una bestia vino y la arrastró mientras gritaba de terror mortal, señalando que el amanecer estaba cerca. Esto era más común de lo que crees, y siempre desaparece cuando sale el sol. No te sientas mal por ella. Volverá en la noche, siempre lo hace. Me puse algo de ropa y salté sobre mi vehículo de 4 ruedas, incluso me salté mi café. Necesitaba ver qué había pasado durante la noche. El hombre con la copa de cráneo estaba en el camino, mirando a los árboles y bebiendo tranquilamente el agua dentro, como si estuviera tomando su té de la mañana. Me acerqué y apagué el motor para poder hablar con él. Te saltaste el café, ¿verdad? Me preguntó el hombre del cráneo, y sin dejarme responder me hizo otra pregunta al instante. Supongo, y ahora si quieres un trago. Estoy muy satisfecho, pero aceptaré con gusto si deseas compartir, contesté con los dientes apretados. Él mostró esa sonrisa delgada otra vez, ahora solo estaba jugando conmigo. Miré en la dirección en la que él estaba mirando, pude ver un montón de gente, 1 docena en total, colgaban en el aire. Por un breve y espeluznante momento, solo pude pensar en el momento en que encontré a alguien que no había seguido mis reglas. Su cuerpo destripado colgando incómodamente cerca de mi casa, como si fuera una advertencia, como la policía me había dejado hacer la mayor parte del trabajo para bajarlo, mientras esperaban en el suelo con su maldito papeleo. No hago que mi personal limpie los restos, eso es pedir demasiado, a diferencia de mi último recuerdo. Estos campistas estaban vivos, casi lloro de alivio, habían sido sacados de sus tiendas y desnudados, luego llevados al bosque. Sus cuerpos estaban cubiertos de moretones y arañazos por ser arrastrados violentamente por el suelo. Luego los habían subido a los árboles y los habían dejado colgando de los tobillos. La próxima vez serán sus pieles, desolladas y alzadas en las ramas. Me dijo el hombre, sin dejar de ver a los campistas, continuó diciendo. Deberías terminar esto rápidamente, antes de que realmente suceda una tragedia aquí. Me quedé mirándolo por un segundo y le dije, me sorprende que esto te preocupe a ti también. Necesito gente con quien compartir un trago, no puedo hacerlo si todos mueren. Tuve que hacer que mi hermano y mis 2 tíos ayudaran a los aterrorizados campistas. No pelearon mucho mientras hacíamos esto, simplemente se quedaron ahí parados, llorando o gimiendo suavemente. Hizo el trabajo mucho más fácil, el peso muerto es predecible y podríamos tirarlos hacia la escalera, agarrarlos bien y luego cortar las cuerdas y pasarlos al suelo, donde estarían a salvo. Elimina el que empezó con esto, esas palabras seguían sonando en mi cabeza. Cuando los campistas secuestrados fueron llevados al hospital local para recibir tratamiento, delegué el papeleo policial a mi hermano y salté sobre mi vehículo de 4 ruedas. Volví al campamento que había comprado el hielo y llamé al hombre responsable. Le pregunté si había comprado hielo a unos niños espeluznantes sin carreta y cuando dijo que lo había hecho. Le pregunté por qué había roto una de las reglas de cómo sobrevivir al campamento. Era la regla número 18. ¿Qué acaso no leíste las reglas que te dimos? O eso, pues verás, hay muchas reglas. Respiré profundamente, aguanté un momento mi respiración. Recordé que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones y no hace las cosas simplemente para causar problemas, que es mi responsabilidad como gerente de campamento y como ser humano decente ser comprensivo y ayudar a la gente, porque tenemos un objetivo común,
Quiero que tengan una experiencia de camping segura y divertida para que vuelvan. Le pregunté por qué había pasado por alto esa regla. Mi tono era cortés y amistoso, sin un indicio de condena o juicio. Esa es la parte importante. La gente responde de la misma manera. Mientras no lo acusara, no se pondría a la defensiva y podríamos tener una conversación productiva. He leído mucho sobre resolución de conflictos y cambio de comportamiento. No las había tomado en serio, admitió. Ciertamente las había leído, de hecho, porque pensó que era una broma, pero era una broma inteligente y lo disfrutó. Señaló a su tienda, mostrando cómo tenía 3 pies de espacio libre entre las otras tiendas. Esa era la regla 4. Este tipo sí aplicó una regla. Sé que mi sistema era defectuoso, y podría pasar que alguno que no tomara en serio las reglas cometiera un terrible error. No cambió lo que tenía que hacer. Le di las gracias por hablar conmigo y me fui. Luego fui al bosque y recogí algunas cosas. Me tomó un tiempo encontrar todo, pero estoy familiarizado con mi campamento y sé dónde es probable que se encuentren estas cosas. Luego volví a mi casa. Lo que estaba buscando eran setas y ya las tenía en la mano. Estas se llaman ángel destructor, lo sé, un nombre extraño para unas setas. Las aplasté y tomé el jugo resultante, cuidando de no tocarlo con mis propias manos. De vuelta a su campamento, lo vertí en su botella de agua reutilizable, lo revolví para cubrir los lados de su botella, y luego lo dejé secar. Escribieron los síntomas iniciales como simple intoxicación alimentaria. En el momento en que sus compañeros de campamento lo llevaron a la sala de emergencias, estaba sufriendo de insuficiencia hepática y renal. Hicieron todo lo posible, pero yo había puesto una dosis generosa en esa botella y su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Ni siquiera con la intervención médica. Murió en menos de 36 horas. La policía vino, por supuesto. Hablé con ellos por un rato. Nos compadecieron de lo difícil que puede ser proteger a la gente de sí misma, y ese fue el final. Entienden cómo es el bosque. Siento que tengo la culpa. Sé que las reglas son ineficaces, pero eran fáciles y en eso me basé. Descarté las muertes como incidentes aislados en lugar de señales de advertencia de que no estaba haciendo lo suficiente para determinar si mi lista de reglas y otras medidas estaban cumpliendo su propósito. ¿Sabes qué ayuda a la gente a cambiar sus comportamientos? La narración es una de las técnicas más eficaces, mucho más eficaz que una lista de reglas, que según la investigación es el método menos eficaz y el más propenso a la conducta antisocial, que es básicamente la gente saboteando deliberadamente el sistema por despecho. En lugar de decirle a alguien haz esto, le cuentas a la persona una historia que demuestre el comportamiento que deseas, preferiblemente cierto, ya que éste lleva más peso, y cuanto más personal sea, más se relacionará el individuo, y posteriormente aceptará lo que tú estás tratando de decirle que haga. Soy un gerente de campamento, no tengo una lista de reglas porque estoy tratando de arruinar tu diversión. Tengo una lista porque estoy tratando de ayudarte a volver con vida al campamento, y que tus mayores problemas sean encontrar tu tienda colapsada y llena de agua de lluvia, y no tener ropa seca o ningún lugar para dormir. Estoy tratando de evitar el pasar medio día montando tiendas porque no planeaste dónde iría todo por adelantado, y estoy tratando de evitar que hagas cosas pequeñas. Cosas simples que podrían resultar en una muerte horrible y con toda seguridad agonizantes. Nos veremos pronto. Aquí se despide su gerente de confianza. Cuídense allá afuera.